Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de SECREA, un espacio de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, donde estamos 45 canales de televisión que tenemos la suerte de ver este tipo de programas, en beneficio únicamente de informar y orientar la situación del país que día a día vamos atravesando. En esta ocasión nos acompaña Gustavo Ish Garcés, quien es analista político. Entre sus principales detalles en la hoja de vida tenemos que es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador, tiene una maestría en Ciencias Políticas por la Flaxo de Ecuador, ha sido asesor de prensa, imagen y ha manejado varias campañas políticas y básicamente asesoramiento a 2 vicepresidentes de la República, varios ministros y autoridades públicas y privadas. Ejerció el periodismo en prensa escrita y radio. Además de esto es presidente ejecutivo de Estratégica Comunicaciones, profesor universitario en pregrado y posgrado, conferencista en varios eventos nacionales e internacionales y autor de varios libros y artículos de temas estratégicos en cuanto a ciencias políticas. Mi estimado Gustavo, bienvenido, qué gusto que nos acompañes en SECREA. Muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia, un placer estar aquí. A la orden, mi querido Gustavo. Cerca de 3 meses hemos pasado ya del gobierno de Lenín Moreno. En tu criterio como analista político, ¿cuál es tu balance? Hemos enfrentado y hemos visto y hemos sido testigos de denuncias, de rupturas, no existen obras. ¿Cuál es en estos 3 meses, en este primer trimestre aproximadamente, tu balance del gobierno de Lenín Moreno? Me parece que está haciendo un esfuerzo por atender a la opción que tomó cuando asumió el poder, en el sentido de continuar sin ningún tipo de cambios con lo que había venido ocurriendo durante la década anterior, o cambiar para beneficio del país al menos algunas circunstancias que eran inevitablemente requeridas por parte de la ciudadanía para ser intervenidas, porque de lo contrario ese gobierno se volvería inviable además. O sea, me parece que en ese sentido hay un componente que podría obedecer a una intencionalidad personal, ética por parte del nuevo presidente, pero también a una circunstancia absolutamente concreta, que está marcada actualmente y estuvo marcada desde que empezó la campaña electoral por 2 temas que son fundamentales. El primero es el de la corrupción y el segundo el de la necesidad de una inmediata y profunda reforma institucional en el Estado, porque si no se ataca la corrupción, el país económicamente y políticamente se vuelve un país, como decía al inicio, inviable. Pero la base que ha sustentado el cometimiento de una serie de actos de corrupción que se han llevado solamente en términos económicos y según los cálculos modestos de algunos analistas, alrededor de 60 o 70 mil millones de dólares en la década pasada, exige un cambio de esa institucionalidad que permitió que eso ocurra, porque es una institucionalidad que estuvo absolutamente controlada, estructurada y orientada para ser permisiva, con un estilo de gobierno hiperpresidencialista en el cual las contrataciones fueron en muchísimos casos contrataciones que significaron una erogación de recursos que nunca antes se habían manejado aquí en el sector público, en medio de un escenario de declaratoria permanente de estado de emergencia, lo cual impedía que se hagan efectivamente auditorías o que posteriormente se establezcan rendiciones de cuentas absolutamente adecuadas para transparentar el uso de esos recursos, y una serie de circunstancias como estamos viendo ahora, en la que autoridades de control, de fiscalización, judiciales inclusive, y de la Asamblea han estado involucradas precisamente en ese entramado, de modo que durante este tiempo lo que veo que ha tratado de hacer el nuevo presidente es tomar cartas en el asunto. No sabemos hasta cuándo y en qué nivel pueda el presidente, en el tiempo de lo que él dispone, cambiar estructuralmente una situación tan compleja, tan difícil. Pero yo veo que hay esa intención.
Algunas pruebas de ello son evidentes en estas últimas semanas y tienen que ver precisamente con casos como el de Odebrecht, que apenas es la punta del iceberg en medio de todo este manejo alegre que se ha dado de una ingente cantidad de recursos. La reciente traída, bien, dice que se ha entregado voluntariamente de pareja Yanoselli. Y ese punto vamos a topar un poco más adelante. Ahora, señales, visto desde la sociedad, desde el electorado, de la señora que está en la tienda, del chofer del bus, del dueño de la ferretería, se podría hablar entonces de que el ecuatoriano común está viendo una madurez política, porque son 3 meses en los que no ha habido protestas, la gente está tranquila, hemos visto, vamos a topar justamente los efectos y resultados de este gobierno, del nuevo gobierno con Lenín Moreno. Entonces, reitero, ¿se podría hablar de una madurez política democrática en el Ecuador o no todavía? Yo creo que está por verse. Lo que ocurre es que vivimos una década de un ejercicio absolutamente autoritario del poder, en el que muchas libertades fueron, si no conculcadas, presionadas, utilizando todo el aparato institucional del que hablaba al inicio, afectando derechos que habían sido desde muchos años atrás registrados, defendidos y establecidos constitucionalmente y a través de acuerdos incluso internacionales, y que afectaron, por ejemplo, a medios de comunicación, al ejercicio de la libre expresión, al ejercicio de la libre asociación. Había gente o grupos que fueron perseguidos o que fueron encarcelados por el solo hecho de haber manifestado opiniones adversas o criterios adversos. Del desarrollo empresarial. Nulo, no hubo confianza en todo ese tiempo para que haya inversión internacional en el país debido a reglas de juego absolutamente extrañas, una excesiva carga impositiva. Nos pusimos a hacer como país negocios con otros estados, con otras naciones que no han aportado un solo centavo partido por la mitad para el desarrollo del país, y perdimos aliados internacionales que tradicionalmente habían sido quienes compraban los recursos que nosotros estábamos exportando o a los cuales nosotros acudíamos para la importación de materias indispensables para el desarrollo de nuestra industria. Nos endeudamos hasta 2 generaciones posteriores a la nuestra con un solo país. Estoy hablando de China, ¿no? De lo que se sabe además. Entonces, todas esas condiciones generaron un clima de opinión adverso al correísmo, sí, pero al mismo tiempo en algunos sectores de conformidad, de miedo, de incertidumbre permanentes. Muchísimos no se atrevían a levantar la voz, muchísimos esperaban que esta circunstancia cambie. No se han hecho investigaciones a la fecha, y nosotros hemos trabajado mucho en ese tema y estamos por terminar una de ellas, precisamente apuntando averiguar cuál es el estado de opinión de la gente en este momento, porque me parece que lo que hizo el presidente Moreno cuando extiende su mano y llama a manejar un gobierno basado en el diálogo y en el consenso, baja ese nivel de tensión. Así es. Entonces, no sé si efectivamente lo que hay es una madurez política de la gente, sino por el contrario, un efecto paradójico en el sentido de que la gente dice, por fin tenemos ya un ambiente en el que se respiran más libertades, en el que podemos opinar, en el que esperamos que se den reglas de juego en lo económico, en lo político, que nos permitan desarrollarnos socialmente en un ambiente de mayor tranquilidad, y eso podría interpretarse como que hay una madurez política adicional en el sentido de que ya no abonemos a la conflictividad. Pero el escenario político no nos lo va a permitir, no nos lo está permitiendo. Estamos en una época, este mes de agosto, en el que tradicionalmente toda la gente estaba gozando de sus vacaciones, por ejemplo, y siempre acostumbraban los políticos a tomar medidas drásticas y graves, sabiendo que en agosto la gente estaba desmovilizada. Hoy lo que está ocurriendo ocurre independientemente de ese cálculo, y son temas dramáticos. En estos mismos minutos en la Asamblea se está estructurando y configurando posiblemente incluso una nueva mayoría. Es muy probable porque se están desarrollando diálogos entre la oposición tradicional al correísmo y acercamientos con asambleístas que no son, como ellos mismos utilizaron esos términos, sumisos a esa estrategia, a esa conducta, a ese estilo de manejo por parte del expresidente, sino más bien
que han visto con buenos ojos la nueva política que está impulsando el presidente Moreno. ¿Será tal vez que el enfriamiento, por no ocupar otro término, el enfriamiento en la relación entre el presidente y el vicepresidente, entre Moreno y Glass, y además de eso los mensajes subliminales que emite permanentemente el presidente Moreno, ¿no será que están abonando a este nuevo desarrollo político o democrático en el país? Yo creo que sí, y creo que ya cada vez son menos subliminales, creo que son mucho más directos. Más directos. Sí, o sea, haberle quitado las funciones al vicepresidente Glass es una señal evidente que en lo político se traduce como no te tengo confianza. Clarito. Así es. Creo que en esas 3 palabras está dicho todo. Exactamente. Y luego eso implica necesariamente una reacción, en el sentido de que la Asamblea y los otros actores políticos, pero fundamentalmente la Asamblea, tienen una enorme responsabilidad para encauzar o para retomar la causa, ya no solamente en el ámbito de lo que le compete a la Asamblea, sino entender que ese ámbito ya es limitado, que ya está casi que clausurado, digamos, sino que debe trasladarse al ámbito de lo penal. Creo que ahí lo que ha hecho el presidente de la Asamblea en las últimas horas, prácticamente, por no decir días, ha sido de vital importancia en la reconfiguración de ese escenario, porque la venida de Capaya, de Carlos Pareja Llanuselli aquí, ha motivado una reacción en lo político, también un cisma por parte del expresidente, y se suponía que el presidente de la Asamblea era un fiel funcionario que incluso en la actualidad iba a servir a las órdenes del expresidente. Al no hacerlo, ya ha sido objeto del reclamo airado en el enlace digital del presidente digital que tenemos. ¿Qué decir de ese enlace digital del presidente, en ese momento? Del expresidente Correa? Yo veo que el expresidente... O demuestra una desesperación porque le sigan viendo, seguir estando presente en el accionar político del país. Hay 2 cosas ahí, o sea, a ver, en ese escenario del que hablábamos inicialmente, ¿no es cierto? La gestión del presidente Moreno empieza a reconfigurar el tablero político, paulatinamente. O sea, no es como muchos quisieran, que venía el nuevo presidente y lo cambiaba todo, o algunos que soñaban con que no iba a cambiar absolutamente nada. Ni lo uno ni lo otro podía hacerse de la noche a la mañana, porque mantener la década pasada en las mismas condiciones volvía ese gobierno inviable, por la crisis económica inminente y por la presión política que había alrededor de eso. No nos olvidemos que no se pudo ganar en primera vuelta, entraron, como se dice coloquialmente, con las justas a disputar una segunda vuelta, con un deterioro de la imagen del expresidente que iba en caída libre. Si él hubiera pensado, si él hubiera tenido la certeza de que el vicepresidente Glass podía encabezar ese binomio, o de que el mismo Correa podía ser el candidato para ganar esas elecciones, ellos iban a las elecciones. Ellos sabían, tenían los datos, todos los consultores políticos teníamos la misma referencia, todas las fuerzas políticas contábamos con esa información. Ellos no hubieran ganado las elecciones. La tabla de salvación para ellos era Lenín Moreno. Pero ahí llama mucho la atención. Le escogen a Lenín Moreno como candidato. Lenín Moreno gana las elecciones, es el actual presidente de la República. Empieza a actuar de manera independiente como presidente de la República, respetando su banda presidencial y la elección del pueblo. ¿Y eso en qué degenera? En que el expresidente Correa lo llama desleal. Así es. Es que esa gente, la gente como Correa y la gente que está alrededor de Correa, no entienden que este país no es el país sin tilde, el país es verde flex. Este es un país con tilde, es un país amarillo, azul y rojo. Un gobierno, independientemente de los colores que ganen en una elección, se debe no a solamente o básicamente a ese partido que lo aupó en las elecciones, porque eso es absolutamente pasajero. Se debe a todo el país, al país amarillo, azul y rojo, a toda la nación, hasta a quienes no votaron por ellos. El no entender esa circunstancia es mucho más que un defecto, es una enfermedad política proclive a generar ese tipo de liderazgos autoritarios, carismáticos, populistas, que eventualmente incluso devienen en dictaduras. Como de dictaduras ya América Latina está prácticamente alejada, a Dios gracias, salvo el caso de Venezuela. Estas figuras carismáticas, autoritarias, hiperpresidencialistas, populistas como las de Correa, viven cegadas alrededor de ese tipo de ejercicio, de ese tipo de manejo del poder. Y claro, una cosa es estando aquí, contando con todas las atribuciones que legalmente y constitucionalmente le facultaban para hacer uso, incluso
pasándose por sobre la ley de toda esa institucionalidad, y otra cosa es estar afuera, en otro país donde no es nadie, en un cuartito donde nadie le claro, donde su mayor respaldo son los 8 guardaespaldas que se fue llevando y que ahora deben pasar ahí en Bruselas jugando vóley porque no tienen absolutamente nada más que hacer, porque en Bruselas a nadie le interesa quién es Rafael Correa, nadie lo va a visitar, nadie lo va a ver, no tiene lo que él tenía aquí en el país. Lo que está perdiendo aquí en el país, esa organización política que él lideró, el momento en que gana Lenín Moreno y empieza Lenín Moreno a ejercer el poder de una manera independiente, es el poder político y es el poder económico que se gestó a través del control político. Y ese es un poder económico que lamentablemente estamos viendo ahora los ecuatorianos. Es verdad lo que muchos advertían. Se había estado gestando a través de una red de corrupción que no tenía antecedentes en la historia nacional y sobre la cual se venía, insisto, advirtiendo, y muchos personajes de la vida pública, muchos actores políticos, mucha gente de manera independiente, los propios medios de comunicación, a través de su prensa de investigación, habían venido hablando, habían venido poniendo señales de alerta sobre lo que estaba ocurriendo. Hoy vemos los ecuatorianos que lamentablemente esos hechos no eran prefigurados, no era la prensa corrupta, no era la oposición que quería regresar como sea al poder, no, son hechos concretos, con indicios concretos, con pruebas concretas que no vienen de aquí del Ecuador muchas veces, o cuando han venido de aquí del Ecuador han sido acalladas por esa institucionalidad en la década pasada, sino que incluso han venido del exterior, denunciadas por Estados Unidos, denunciadas por Brasil. Por la prensa extranjera. Por la prensa, exacto, porque aquí esa institucionalidad perversa, estructurada hace una década, impidió, acalló y persiguió todas esas voces. Ahora, tú acabas de reiteradamente indicar una década. Los jóvenes que tienen hoy 18, 20, 22 años, han pasado una década. Y si recordamos la última temporada que estuvo el expresidente de la República, él hablaba siempre de las campañas, de los jóvenes que debían ayudar, etcétera. Y ahora esos jóvenes se enfrentan a que no hay nada de eso, y se enfrentan a actos de corrupción, y se enfrentan, como tú acabas de mencionar, a que la prensa extranjera empiece a destapar, y haya gente que está regresando, como el mismo Capaya, Carlos Pareja Llanuselli, que está regresando a decir sus verdades. Así es. El tema de la juventud siempre ha sido un misterio, entre comillas, políticamente hablando. Y más ocurrió en esta década, porque los jóvenes en el Correato entran a jugar un rol importantísimo en función de un discurso de hace 10 años que inicialmente convenció a todos, enamoró a todos, y que en la práctica, en relación al tema de los jóvenes, provocó o produjo la posibilidad de que ellos intervengan políticamente incluso como votantes a partir de los 16 años. Y luego, a través de la ingente cantidad de recursos que se manejaron gracias al aumento de los precios del petróleo, les permitió al gobierno manejar una política en el área educativa en la que se creó nueva infraestructura y se añadieron a algunos elementos como la concesión de becas a los jóvenes, con lo cual este sector fue captado políticamente en un primer momento largo, que duró la luna de miel entre los jóvenes y muchos otros sectores, duró como hasta 7 u 8 años en el Correato. Se empezó a caer el 23 de febrero del 2014, cuando perdieron las elecciones en las principales ciudades del país, y desde ahí no paraban de perder las elecciones. Los jóvenes, en ese sentido, muchos empezaron a regresar porque aquellas ofertas, aquellas facilidades que se les daba para estudiar, para acceder a la carrera que ellos hubieran querido y para viajar a través de becas conseguidas por el Estado, empezaron a caerse como un castillo de naipes cuando los precios del petróleo empezaron a caer. Entonces eso evidenció no que hubo una política económica acertada, todo lo contrario, hubo una política de dispendio, una política irracional de uso de recursos, que cuando se acabó el flujo de dinero no pudo seguirse ejerciendo. Ahora los jóvenes lo que ven y lo que viven es una familia, cada uno de ellos, en la que no hay recursos, en la que en cada hogar al menos una de esas personas estadísticamente está desempleada, en la que cada hogar conoce a alguien de otra familia, de otro hogar, a un vecino que tiene una familia
en la que alguien está desempleado, en niveles en los que el país nunca había conocido y que fueron disfrazados a través de la falacia y la retórica tecnocrática de organismos creados a propósito por el Correato para decir que había empleo inapropiado, inadecuado, incompleto, para disfrazar la situación dramática que se estaba relacionar. Yo estoy en la actualidad como presidente, como profesor universitario en una importante universidad privada de la capital. Y es importante trascendental ver la situación de los jóvenes. No tienen empleo. Así es. Los jóvenes universitarios en los últimos semestres, en posgrado, no tienen empleo. Y no pueden tampoco estudiar. O sea, pasa por primera vez en la historia del Ecuador que un gobierno que no fue elegido para eso, le dice a un joven, esto es lo que tienes que estudiar. Y si no quieres estudiar eso, te quedas sin estudiar, porque aquí está la ley. ¿Quieres estudiar esto? Tienes que pasar estas pruebas de capacitación previa para que rindas estos exámenes, y si no llegas al promedio adecuado, no vas a entrar a la universidad a estudiar la carrera que yo te estoy imponiendo que sigas. Ahora, avanzando un poco en el tema, nos quedan pocos minutos. ¿Qué decir de Carlos Polid y lo que se ha mencionado, estos 10 millones de dólares que han desaparecido por el tema de Odebrecht? Dan cantidades más, cantidades menos, 10 millones, no sé en qué espacio físico entre, pero se habla de cantidades abismales. Es vergonzoso, lo ocurrido con la Contraloría es tan vergonzoso como lo ocurrido con la Fiscalía, como lo ocurrido con todo el Poder Judicial, como lo ocurrido con el Consejo de Participación Ciudadana. Acabamos de ver Chiriboga también. Exacto, a eso me refiero cuando hablo de la Fiscalía. Y miren ustedes, Roberto y teleaudiencia, lo que está ocurriendo con el actual fiscal. Ese es un fiscal que está actuando de manera reactiva. O sea, es un fiscal al que primero la denuncia desde Brasil le pone a gestionar abiertamente algo que pudo haberlo hecho desde semanas o meses atrás. Y ahora la gestión del presidente de la Asamblea, Serrano, al traerle a Carlos Pareja Llanosel, le obliga también a actuar. Entonces, lo que ha pasado en toda esa institucionalidad perversa construida desde hace 10 años es, como decía al inicio, vergonzoso. Y es indispensable para el gobierno ecuatoriano actual y para toda la ciudadanía, no solamente un baño de verdad. Hay que desintoxicarle al país comunicacionalmente, pero de tanta falacia, de tanta mentira, de tanta agresividad, de tanta división que se creó entre ecuatorianos a partir de la imposición de una ideología autoritaria, pero también en lo jurídico, en lo político, hay que legitimar un nuevo proceso que permita que el Ecuador se una, que el Ecuador pueda volver a hablar, que los ecuatorianos encontremos trabajo, que los jóvenes puedan estudiar, que los empresarios puedan invertir, que la inversión extranjera pueda venir al Ecuador, y en la que no operen todas estas entidades para castigar, para perseguir, para amenazar y para seguir insistiendo en el funcionamiento de un Estado que impidió a todas luces el desarrollo, no solamente de lo económico, sino también de las libertades fundamentales de los ecuatorianos. Ahora, finalmente, estamos concluyendo el programa, mi estimado Gustavo. ¿Qué decir de la propuesta de campaña que hizo el presidente actual sobre la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación? Tú acabas de mencionar que se debe desintoxicar la parte comunicacional en el país. ¿Qué decir en pocos segundos sobre la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación? Entiendo que en su campaña el presidente actual mencionó que esa ley debía ser o reformada o revisada en su totalidad. Creo que él lo está cumpliendo por lo pronto. He visto que ha mantenido reuniones con algunos gremios de comunicación, con algunos representantes. He visto que ya no ejerce la presión, la persecución que se veía en el régimen anterior. De hecho, esa presión que se manifestaba en la potencial venta de algunos importantísimos medios de comunicación se detuvo, y esos medios han seguido operando en un ambiente de mayor libertad. Entonces creo que se va a producir esa reforma, no sé si en su totalidad o parcialmente, dependerá mucho, creo yo, no solamente el tema de la ley de comunicación, sino que todo lo que el 80% de ecuatorianos, según las estadísticas, queremos que cambie positivamente en este país, dependerá mucho de lo que los ciudadanos estemos dispuestos a hacer. O sea, lo que yo veo como desde fuera, como consultor, es que por mejores intenciones que pueda tener el actual presidente para cambiar positivamente algunas cosas, e incluso para mantener aquellas que en la década anterior pudieran haber sido positivas y buenas, no lo va a poder lograr hacer solo.
necesita que los gremios de comunicación, en el caso del tema de la ley, en el caso de la libertad de expresión, que las empresas privadas, en el caso de la inversión pública, que los gremios judiciales, en el caso de la reestructura de lo judicial, etcétera, todos aunemos esfuerzos para que esos cambios se produzcan, para ayudarlo a él a que esa institucionalidad sea definitivamente borrada y el Ecuador cuente con instituciones de control, de justicia y de fiscalización autónomas, con empresas privadas con capacidad de invertir y con una ciudadanía en general que se pueda desenvolver en un ambiente de libertad. De palabras muy, muy claras las que tú acabas de decir, mi estimado Gustavo, muchísimas gracias. Lo que comprendemos, amigos televidentes, es que debemos aprender a conjugar el verbo sumar. Sumemos todos en beneficio de ¿quién? De este Ecuador, de las próximas generaciones, de nuestros hijos y nuestros nietos. Muchísimas gracias, Gustavo, por tu presencia, y a ustedes, amigos, como siempre, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo. Gracias por la invitación. Gracias, mi querido Gustavo. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, OKTV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TBS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presentó Realidad Nacional.